Flaxolab presenta Incidencias mayores en el debate constitucional. Muy buenos días a todos y a todas. En nuestro espacio Flaxolab nos encontramos con un invitado de lujo. Es el profesor don Humberto Nogueira Alcalá. Voy a señalar su nutrido currículum previo a la conversación que vamos a tener. El profesor Humberto Nogueira estudió Ciencias Jurídicas en la Universidad de Chile, tiene estudios de posgrado, es doctor por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. También es diplomado en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad Erasmo de Rotterdam. Ha sido profesor titular de Derecho Constitucional por las universidades de Valparaíso, Diego Portales, Universidad Central, Nacional Andrés Bello y Universidad de Talca. Fue decano de esta universidad entre 1996 y 2003 y es reconocido como uno de los más importantes constitucionalistas hispanohablantes. Le damos la bienvenida al profesor Nogueira, le agradecemos su amabilidad y su consideración para con nosotros. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes, digamos, por la posibilidad de intercambiar algunas ideas con el objeto de considerar algunas disposiciones para la nueva Constitución en materia de derechos fundamentales interrelacionados con el derecho internacional de los derechos humanos. Profesor, muchas gracias. Profesor, como usted nos ha señalado en sus numerosos escritos y en sus clases también, los derechos fundamentales están protegidos, al menos en nuestro ámbito, en el sistema interamericano, por un bloque de constitucionalidad. ¿Cómo podemos insertar en la perspectiva de la nueva Constitución este bloque de constitucionalidad para una mayor protección de los derechos en nuestro ámbito? Bien, en esa materia, digamos, tendría que señalar que habría que incluir varias disposiciones que podrían ser distintos incisos de un mismo artículo, digamos, que encabece, por ejemplo, el capítulo de derechos humanos o derechos fundamentales. En ese sentido, el primer inciso que habría que agregar, que no es nada nuevo, sino que se encuentra en prácticamente todo el derecho constitucional latinoamericano, salvo el caso de Chile, es la idea de que los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, en los tratados y en las reglas generales de derecho internacional no excluyen cualquiera otros que resulten derivados de la dignidad de la persona y de la forma republicana y democrática de gobierno. De esta manera, ingresan al ordenamiento jurídico todos aquellos derechos que en doctrina se denominan los derechos no enumerados o derechos implícitos, que se pueden deducir de valores o de instituciones que estén en el texto de la Constitución y que en definitiva protejan la dignidad de la persona y también el régimen republicano democrático de gobierno. Esa es una primera perspectiva. Luego, yo diría que habría que remitirse fundamentalmente al artículo 5º, inciso 2, pero precisamente para cambiarlo, digamos, ¿cierto? Y dentro de esta perspectiva, creo que allí habría que incluir, ¿cierto?, 3 incisos. El primero sería aquel que determinaría que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación los derechos humanos en cuanto a atributos que derivan de la dignidad humana. Desde esa perspectiva se modifica y se sustituye el inciso primero, la primera frase del inciso 2 del artículo 5º, inciso 2, quitándole toda dimensión, ¿cierto?, fundamentalmente filosófica
específica, ¿cierto?, que tiene actualmente y dejándola, por lo tanto, en un sentido de fundamentación en la dignidad de la persona, ¿cierto?, fundamentalmente, y como atributos de ella los derechos humanos. Luego de ello, yo creo que viene la parte más desarrollada en este sentido, ¿cierto?, que yo creo que debiera tener este inciso, digamos, una dimensión importante, ya que a través de este tercer inciso, ¿cierto?, señalaríamos que los derechos y sus garantías asegurados por la Constitución, por las reglas generales del derecho internacional y los tratados o convenciones internacionales ratificados y vigentes internacionalmente, tienen fuerza normativa constitucional y aplicación inmediata, como también directa y preferente por los tribunales y por los demás órganos del poder público en el orden interno, en la medida que tengan atributos y garantías de los derechos que sean más favorables que los que asegura, ¿cierto?, la Constitución. Todos los órganos del Estado tendrían así el deber jurídico, ¿cierto?, dentro del ámbito de sus competencias, de respetar, asegurar, garantizar y promover, vale decir, los 4 verbos base, ¿cierto?, en este sentido, el goce y ejercicio irrenunciable de tales derechos sin discriminación a toda persona, de conformidad con los principios de universalidad, inalienabilidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad y favor persona. Tales derechos no podrán ser suspendidos salvo los casos y condiciones establecidos expresamente en la Constitución. Bueno, con esta perspectiva uno ya tiene claro, ¿cierto?, que por lo tanto los derechos, ¿cierto?, asegurados por el derecho consuetudinario internacional, por los principios generales del derecho y por los tratados ratificados y vigentes, ¿cierto?, se integran al ordenamiento jurídico chileno, ¿cierto?, y al mismo tiempo tienen fuerza normativa constitucional. Por lo tanto, constituyen un bloque junto con los derechos expresamente reconocidos en la Constitución y también los derechos implícitos. Y este bloque, por lo tanto, ¿cierto?, es lo que podríamos denominar el bloque de los derechos, ¿cierto?, o el derecho de los derechos, ¿cierto?, porque sería prácticamente una unidad, digamos, que estaría estructurada constitucionalmente, y junto con ello, por lo tanto, están los principios básicos con los cuales ese bloque debiera ser interpretado y aplicado. Fuera de ello, ¿cierto?, también podemos, por otra parte, ¿cierto?, señalar un cuarto inciso, que sería, ¿cierto?, uno que estableciera que sería inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos humanos. Y un último inciso en ese sentido sería también que los órganos colegisladores, ¿no?, y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas de nuestro ordenamiento con el objeto, ¿cierto?, de asegurar y garantizar, ¿cierto?, los derechos humanos, ¿cierto?, y los que sean también necesarios para garantizar la dignidad del ser humano. En ningún caso, por lo tanto, la reforma de la Constitución, de las leyes u otras normas jurídicas, ni los actos del poder público
podrían atentar contra los derechos que reconoce y asegura de esta manera la Constitución. Yo creo que con esos incisos, ¿no es cierto?, de un artículo único, ¿cierto?, en definitiva estaría muy bien asegurado, ¿cierto?, los derechos humanos en nuestro país, y al mismo tiempo establecida la obligación de todos los órganos del Estado, ¿cierto?, de al mismo tiempo, ¿cierto?, hacerlos efectivos, ¿cierto?, tanto los derechos como sus respectivas garantías. En otro artículo que podría venir a continuación, también podría señalarse que el Estado, sus órganos y sus agentes de ejercicio tienen el deber de denunciar y, en su caso, investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus respectivos agentes. En un segundo inciso, se agregaría que los delitos de genocidio, lesa humanidad o violación graves de los derechos humanos, desaparición forzada de personas y crímenes de guerra son imprescriptibles e inalienables. Podemos agregar un tercer inciso donde se sostenga que dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que pueda conllevar su impunidad, incluido el indulto. Y a su vez, que las violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados en este sentido por los tribunales ordinarios, para terminar con el ámbito de los tribunales militares en ese ámbito. Y yo lo cerraría además con una disposición que sostuviera que los miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad que sean responsables de tales delitos como autores, cómplices o encubridores, determinados por sentencia ejecutoriada, ¿cierto?, serán degradados, ¿cierto?, y expulsados de dichas instituciones, ¿cierto? Eso, por lo tanto, hace, ¿cierto?, que desaparezca el problema, ¿cierto?, de los altos mandos, ¿cierto?, que en definitiva, ¿cierto?, mantuvieron sus grados, mantuvieron al mismo tiempo sus ingresos, ¿cierto?, mucho más elevados que una gran parte, ¿cierto?, de los conciudadanos, habiendo sido, ¿cierto?, autores, ¿cierto?, de crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Yo diría que con eso, ¿cierto?, podemos cerrar, digamos, lo que es el análisis y las disposiciones que podrían entrar en esta materia. Profesor, ¿a usted le parece que sería conveniente o no, porque se está visualizando la posibilidad, y hablo en concreto de un grupo vulnerable al cual estamos abocados en defender y en amparar, que son las personas mayores, incorporar, como hacen otras cartas fundamentales, como la Constitución ecuatoriana, por ejemplo, disposiciones en el texto constitucional dedicadas a la protección de dichos grupos vulnerables, o bastaría con las modificaciones que usted nos acaba de mencionar? A ver, yo creo que, en definitiva, los distintos grupos de población, ¿cierto?, en definitiva, tienen, ¿cierto?, que tener un estatuto adecuado también de carácter constitucional, como son los niños y adolescentes, digamos, por una parte, ¿cierto?, los mayores de, ¿cierto?, 65 años, para hablar de la tercera edad, digamos, y cuarta edad, digamos, como se denomina actualmente, y además de ello, también debieran tener un estatuto constitucional, ¿cierto?, orientado a ellos, fundamentalmente las personas discapacitadas, digamos, o con capacidades diferentes también, como se les denomina, ¿cierto? Yo creo que esos tres sectores debieran tener una normativa
específica, además de gozar de todos los derechos que les correspondan en el ámbito general de la Constitución. ¿A usted le parece que el refuerzo, además de las garantías o mecanismos de protección, sería deseable o el régimen de garantías existente en la Constitución aún vigente es suficiente como para mantenerlo en la Carta Fundamental Sí. que se estudia? Yo digamos que el habeas corpus o el recurso de amparo, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico está relativamente bien diseñado. Sin embargo, podría hacérsele algunos elementos de consideración con el objeto que distinga, ¿cierto?, claramente lo que pueden ser amenazas, perturbaciones, ¿cierto?, o privaciones de la libertad personal y de la seguridad individual, ¿cierto?, y eventualmente, ¿cierto?, poder establecer una conexión, ¿cierto?, de esa garantía, ¿cierto?, también eventualmente, ¿cierto?, con situaciones que pueden estar dados, ¿cierto?, por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿cierto?, y por lo tanto también, ¿cierto?, con la integridad de la persona, y delitos nuevos, ¿cierto?, como son la desaparición forzada de personas, con el objeto de que cubra, ¿cierto?, esa unidad. El otro aspecto que yo diría que sí merece reparos mayores es el recurso de protección. Yo en ese sentido sería claramente partidario de establecer un recurso directo de protección de los derechos y no por actos ilegales o arbitrarios, ¿cierto?, sino directamente para proteger los derechos, ¿cierto?, como tales. Y eso, ¿cierto?, en definitiva permitiría a su vez, ¿cierto?, que los tribunales puedan desarrollar, ¿cierto?, una dogmática de los derechos que enriquecería la perspectiva de nuestros derechos, por una parte, ¿cierto?, jurisprudencialmente, y por otra, también obligaría, ¿cierto?, a sistematizarlos en relación con los tratados, ¿cierto?, ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, además de fortalecerlos en tal sentido cuando el derecho internacional, ¿cierto?, proponga atributos o garantías de ellos, ¿cierto?, más protectoras que lo hace el derecho interno. Profesor, ¿a usted le parece conveniente mantener o modificar la intervención de ciertos órganos en la incorporación de tratados internacionales, específicamente de tratados de derechos humanos como son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Tribunal Constitucional? Bueno, yo diría que con el tercer inciso que señalamos inicialmente, ¿cierto?, en definitiva, todos los órganos del Estado, ¿cierto?, y todos los agentes de ejercicio del Estado tendrían así el deber, ¿cierto?, de cumplir, ¿cierto?, con este bloque de constitucionalidad del cual hemos hablado, ¿cierto?, y desde este punto de vista, ¿cierto?, ellos además tendrían la obligación constitucional, ¿cierto?, establecida, ¿cierto?, de hacerlo en el estándar, ¿cierto?, de derechos, ¿cierto?, por lo tanto en el estándar de atributos y de garantías de los derechos, ¿cierto?, que están a su vez, ¿cierto?, dados por el derecho internacional, no solo convencional, sino también el consuetudinario y los principios generales del derecho. Con lo cual, ¿cierto?, cubrimos toda la dimensión, ¿cierto?, del derecho internacional que puede proporcionar, ¿cierto?, elementos, ¿cierto?, que permitan enriquecer el estatuto interno de derechos que la Constitución establezca. Yo creo que hemos abordado
en su integridad las peticiones que le habíamos hecho al profesor Nogueira. Yo le quiero agradecer, profesor, realmente su amabilidad, su consideración para con nosotros y para con Flaxo, para con la Fundación Clotario Blest, y en nombre mío en particular, una especial consideración después de haber pasado por un excelente curso del doctorado en Derecho de la Universidad de Talca. Le agradezco muchísimo, profesor, su tiempo. Realmente me enorgullece haber sido alumno suyo en este punto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Rodrigo, digamos, con todo aprecio, digamos, y al mismo tiempo declarándome disponible, ¿cierto?, para cualquier complemento de reflexión o de información que les pueda proporcionar a ustedes, ¿cierto?, a la Fundación y también a Flaxo. Muchas gracias, profesor. Le agradezco muchísimo.